Muy difícil dar el repaso y manejar el Meet a la vez. Generalmente esto lo hace Mai, mientras yo voy empezando a hablar. Damos un minutito, que ahí se sigue conectando gente y ya empezamos. Nada, por lo que tengo entendido, para este parcial van a tener 2 preguntas de multiple choice y 2 preguntas a desarrollar. No sé exactamente cómo van a evaluar. En algunas comisiones les mandaron que tenían que tener sí o sí relativamente bien una de desarrollo. Lo que sí tengo entendido es que le van a dar mucha importancia al desarrollo, así que mi consejo es que vayan practicando, que se tomen el tiempo. Son 2 y 2, 2 choice y 2 a desarrollar. Mi consejo es que se vayan tomando el tiempo, que si tienen preguntas para practicar, por ahí tienen guías que les hayan mandado o trabajos prácticos que hayan hecho en la cursada, tómense el tiempo en sus casas tratar de escribir las respuestas, porque eso les va a dar la práctica para poder llegar mejor al momento del parcial. Claro, tienen mucha importancia las de desarrollo, sí. En particular, este año le van a dar mucha importancia. Bueno, ¿estamos para empezar? A eso sigue sumando gente. Bueno, explicar por escrito es práctica. Es tener mucha lectura, suficiente lectura como para poder vos explicarlo y práctica. Dos hojas deben ser 2 carillas y puede ser, pero no se vuelvan locos por la cantidad que escriban, sino más por tratar de explicar todo lo que les están pidiendo. Tómense el tiempo, yo mientras se va sumando gente voy charlando. Tómense el tiempo en el parcial de leer bien la pregunta, de leer bien lo que está diciendo. Tómense unos minutitos para eso, para no responder algo que no sea, ¿sí? Lo mismo con las de multiple choice. Tómense el tiempo de leer bien la consigna y de leer bien las opciones. A veces hay palabras que cambian la oración completa, así que van a tener que leer cuidadosamente eso. Bueno, estamos para empezar con Swain. Bien. El texto de Swain se llama Del tratamiento moral a las psicoterapias. Y el subtítulo es Observaciones sobre la formación de la idea contemporánea de psicoterapia. ¿Qué va a hacer Swain en este texto? Hago una breve introducción. Como decía recién, yo les voy a relacionar todos los textos. Como decía recién Danziger, nosotros tenemos que estudiar, es muy importante estudiar la historia de las categorías. Estoy contenta porque relacioné ahí. En este caso, Swain lo que hace es explicar la historia de cómo se llega a la psicoterapia de Freud. Dice, o sea, ese es el punto de llegada que tiene él. Va a ver cómo va a ir cambiando la psicoterapia a lo largo del tiempo, cómo se va a ir generando, qué distintos métodos se van a ir usando, distintos autores que van a ir estudiando y tratando de generar un método y una práctica de la psicoterapia. Y se llama Del tratamiento moral a las psicoterapias porque en algún momento
lo que se utilizó fue el tratamiento moral. Lo moral, piénsenlo como lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Bueno, darle un tratamiento moral a una persona es quizás enseñarle qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto. Eso es lo que se trató de hacer en algún momento. Entonces, lo que Swain estudia es cómo desde ese tratamiento moral se llegó a lo largo, con una gran historia en el medio, a las psicoterapias. Bien, y vamos a ir viendo distintos métodos, como el hipnotismo, la sugestión, la persuasión y demás. Bien, este texto lo podemos dividir en dos partes para que puedan ordenarse. En una primera parte, bueno, tiene una breve introducción, pero después en una primera parte lo que Swain explica son tres fuentes de cómo se fue llegando a lo que después fue la psicoterapia de Freud. Explica como tres fuentes, son tres lugares de donde Freud pudo tomar cosas. eh, y después, en un segundo momento, explica más los distintos métodos y cómo fueron cambiando. Explica sobre la sugestión, explica sobre el hipnotismo, explica sobre la persuasión y sobre el psicoanálisis freudiano, y por qué los distintos métodos se fueron dejando de lado. Eso para que ustedes se puedan ordenar para leer este texto. ¿Bien? Empecemos, ahora sí. Lo mismo, voy apartado por apartado y cuando termino el apartado les abro por si tienen dudas. Dice, la fijación del vocablo psicoterapia en la lengua médico-psicológica puede fecharse en 1891, año de publicación de un libro de Bergheim que se llamaba, traducido, Hipnotismo, Sugestión y Psicoterapia. Lo traté de decir en inglés otras veces y no, funcionó. Entonces, podemos encontrar cuando se fijó este concepto de psicoterapia en 1891 en la publicación de este texto de Bergheim. ¿Bien? A partir de ese momento, la noción conocerá durante unos 20 años un auge notorio que decrecerá un poco después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de 1891, que es cuando Bergheim comienza a hablar de la noción de psicoterapia, esta noción va a ir creciendo, va a ir, dice, va a estar en auge durante 20 años y esto va a decrecer un poco después de la Primera Guerra Mundial. Dice, si a continuación se da un repliegue, es sobre todo a causa de un debilitamiento de varios métodos en vigor y en boga durante los años 1900. Debilitamiento gracias al cual la corriente psicoanalítica, sus derivados y sus retoños heterodoxos vendrán a ocupar cada vez más el centro de la escena. Entonces, durante los años 1900 había varios métodos que estaban en vigor, ¿bien? Que estaban en auge, que se les daba mucha importancia. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un gran debilitamiento de esos métodos. Gracias a ese debilitamiento es que el psicoanálisis pudo imponerse, pudo ponerse en el centro de la escena. ¿Dice bien? Esos métodos podemos pensar como, por ejemplo, el hipnotismo. En un comienzo, la técnica freudiana se afirmará como el producto principal de esta ola inaugural de tentativas desordenadas y contradictorias. Bien, empieza a haber tentativas desordenadas y contradictorias de establecer una psicoterapia. El psicoanálisis freudiano va a ser lo principal de esa ola de tentativas desordenadas y contradictorias. Y lo que dice es, introducirá irreversiblemente determinados enfoques y exigencias que serán tomados por la mayoría de los vástagos que se sumarán al árbol de las psicoterapias en el momento de su segunda y decisiva explosión de vitalidad después de 1945. Tiene un vocabulario bastante complejo el texto. Por eso voy a tratar de ir lo más de a poco que pueda. ¿Qué dice? El psicoanálisis freudiano, el psicoanálisis de Freud, para que sepan y para que tengan una idea, el psicoanálisis de Freud es lo que vamos a estudiar
durante toda la carrera, ¿bien? De Freud, después de Lacan, pero a partir de Freud. Por eso es tan importante para nosotros. Dice, este psicoanálisis, o sea, este tipo de psicoterapia, va a introducir en el campo de la psicología muchos enfoques y exigencias que van a ser tomados por muchos de los que después van a tratar de sumarse al árbol de las psicoterapias, dice, en el momento de su segunda y decisiva explosión de vitalidad después de 1945. Entonces, está hablando Swain de dos olas. Una primera ola alrededor del 1900, y bueno, antes en 1891, pero cerca del 1900, cuando decíamos que Bergheim empieza a hablar de psicoterapias, alrededor del 1900 una primera ola de tratar de establecer una psicoterapia, de distintos caminos que se van tomando para establecer una psicoterapia, y después de 1945 una segunda ola que va a estar muy marcada por el psicoanálisis freudiano. ¿Bien? Dice, el estudio y la dilucidación de ese momento de invención alrededor de 1900 permiten aprender mejor la originalidad del enfoque freudiano, al restituir el emplazamiento del médico psicoanalítico en el campo de las opciones que disponían en ese entonces los médicos. Entonces, ahora vamos a ver que vamos a estudiar las distintas fuentes para poder llegar a lo que se llegó después. Esas fuentes se dan alrededor del 1900. Lo que dice Swain es estudiar esas fuentes, estudiar lo que se iba dando alrededor del 1900, nos van a permitir entender mejor la originalidad del enfoque de Freud, la originalidad del psicoanálisis freudiano. Además, para darnos cuenta que cuando se instala el psicoanálisis freudiano, había muchas otras opciones, pero el que logra instalarse es el psicoanálisis freudiano. ¿Bien? Una pregunta, Repito ¿cuál esto serían las último olas? por las dudas. Dice, el estudio y la dilucidación de ese momento de invención alrededor de 1900 permiten aprender mejor la originalidad del enfoque freudiano al restituir el emplazamiento del método psicoanalítico en el campo de las opciones que disponían en ese entonces los médicos. ¿Bien? Pili, ¿vos querías decir algo? Sí, hablaste de unas olas para tratar de establecer un psicoanálisis, establecer el psicoanálisis. ¿Cuáles serían estas olas? Paren, soy yo. Es que se me silencia cuando hablo yo. Ahora sí, Pili, perdón. Eh, Hablaste de unas olas para tratar de establecer el psicoanálisis. ¿Cuáles serían? No son olas para tratar de establecer el psicoanálisis, sino olas en las que se fue construyendo la psicoterapia. La Ok, primera ola es alrededor del 1900, cuando se van a ir dando estas distintas corrientes que vamos a ver en las tres fuentes, y la segunda ola es a partir de 1945 con el psicoanálisis ya instalado. ¿Bien? dale, gracias. Bueno. Vamos con el apartado siguiente, que es el de las tres fuentes. Dice, la inteligibilidad del fenómeno en su nacimiento exige distinguir tres fuentes que van a mezclarse unas veces, a intercambiarse otras veces o a jugar contradictoriamente. Bien, entonces para entender este fenómeno de la psicoterapia, tenemos que distinguir tres fuentes de donde se partió, bien, para empezar a estudiar las psicoterapias. Esto siempre tengamos en mente lo que nos decía Danziger en el texto anterior de estudiar la historicidad de las categorías. Bien, ahora estamos con la psicoterapia y estamos estudiando la historicidad de la psicoterapia. Para entender cómo se llegó a lo que se llegó después, tenemos que distinguir tres fuentes, que ahora las vamos a ver. Esas tres fuentes es importante que entendamos que a veces se mezclan, que se intercambian o juegan contradictoriamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en un momento, o sea, la tercera fuente toma a la segunda, como que medio se van mezclando, pero está bueno distinguirlas de esta forma. ¿Bien? La primera fuente, voy a ir de a una y ahí sí voy a ir frenando entre una y la otra para que me pregunten cualquier cosa. La primera fuente, dice Swain, es una corriente médico-psicológica.
relacionada con la idea de la influencia del espíritu sobre el cuerpo. Bien, es una corriente médico-psicológica. Piensen como la medicina como lo más importante en ese momento y la psicología que se empieza a incorporar poco a poco. Una corriente médico-psicológica relacionada con la idea de la influencia del espíritu sobre el cuerpo. O sea, lo que se empieza a entender en ese momento es que el espíritu influenciaba sobre el cuerpo, o sea, que tenía un impacto el espíritu sobre el cuerpo. Hasta ese momento piensen que cualquier paciente que venía, cualquier paciente que se acercaba a un consultorio médico, a un hospital, se le estudiaban sus síntomas biológicos, se le estudiaba qué le pasaba en el cuerpo, ¿bien? Pero siempre creyendo que las causas eran puramente biológicas, ¿sí? Se le hacía estudios médicos y demás buscando causas biológicas. Si no había ninguna causa biológica, se le decía, bueno, dentro de tu casa no tenés nada. Lo que se empieza a entender con esta corriente médico-psicológica es que el espíritu generaba un impacto sobre el cuerpo. Piensen en el espíritu como lo psíquico, el alma. En ese momento se lo llamaba el espíritu. ¿Bien? El principal representante de este momento, de esta corriente, es Daniel Hack-Tuck. Si están en el texto, van a saber cómo se escribe. Si no, no. No, si no, se los escribo en el chat del grupo. Quien introduce la expresión de psicoterapéutico en 1872. Bien, Daniel Hack-Tuck es el principal representante de esta fuente en particular. En 1886 es el año de la segunda edición del libro de Bernheim sobre la sugestión, en donde la noción es retomada en un sentido amplio, muy próximo al empleo que hace Tuck. No es tan importante eso, sino lo que dice Bernheim en ese texto. Bernheim dice, el espíritu no es poca cosa. ¿Bien? Le empieza a dar una importancia al espíritu. Existe una psicobiología y existe también una psicoterapéutica. Es que el espíritu humano es una gran palanca y el médico sanador debe saber utilizarla. ¿Bien? Entonces, le empieza a dar una importancia al espíritu. Piensen que hasta ese momento solo había una biología y solo se utilizaba una biología cuando el paciente iba al médico. En ese momento, lo que dice Bernheim es, hay una psicobiología, o sea, lo psicológico está relacionado con lo biológico. Y dice, el espíritu humano es una gran palanca y el médico sanador debe utilizarla. Lo que dice es, el médico debe saber utilizar el espíritu como una herramienta para poder curar a ese paciente. ¿Bien? La idea de psicoterapia en su origen se halla relacionada con la inspiración de un movimiento religioso. Bien, estamos hablando de espíritu, bueno, esto está influenciado por un movimiento religioso. Entonces, esa psicoterapia de esa corriente médico-psicológica está inspirada en ese movimiento religioso. La convicción de que el espíritu gobierna el cuerpo, no solo de forma parcial, sino completamente. ¿Bien? O sea que es un cuerpo gobernado por el espíritu completamente, dice. Esta convicción es el agente más eficaz de la práctica médica. Y habla de curación por el espíritu. Acá hago una pausa y hay algo que es bastante importante para poder entender mejor esto de la influencia del espíritu sobre el cuerpo. Dos cosas. Primero, piensen que pasaba esto en ese momento. Venían enfermos, enfermas que por ahí, no sé, tenían las piernas paralizadas y les hacían un montón de estudios médicos y no les encontraban nada. Entonces decían, bueno, no, biológicamente no tenés nada, así que no tenés nada, caminá o ándate a tu casa. No les encontraban nada. Entonces lo que se empieza a descubrir en este momento es que esa parálisis en las piernas, digo parálisis en las piernas como un ejemplo, puede ser una tos, puede ser, no sé, un cansancio extremo, pueden ser distintos síntomas que se sienten en el cuerpo, pero lo que se empieza a descubrir en ese momento es que tenían causas que eran por el espíritu, digamos. En ese momento, hoy diríamos, tenían causas psicológicas, ¿bien? Eso es lo que se empieza a descubrir en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, algo que también se empieza a descubrir es la importancia
en enfermedades realmente orgánicas de la influencia del espíritu. Piensen, hoy nosotros lo vemos en los médicos que por ahí nos dicen, bueno, hay un enfermo, hay una persona que está enferma y que tiene una enfermedad muy importante, que va a llevar un tiempo a curarse, y lo que el médico te dice es, bueno, necesita tener la mente fuerte, necesita tener un espíritu fuerte, necesita tener ganas de curarse, necesita tener esa predisposición a curarse. Bueno, eso es el espíritu influyendo en el cuerpo. Hay una enfermedad orgánica, pero que el espíritu puede ayudar muchísimo a curar. No va a ser la cura, porque se necesita obviamente un tratamiento médico, pero sí va a ser una herramienta muy importante. ¿Se entienden como los dos lados de la influencia del espíritu sobre el cuerpo? A veces es el espíritu generando una enfermedad y a veces es el espíritu ayudando a curar una enfermedad. ¿Bien? Ahí totalmente interrelacionados. Bueno, dice que este movimiento, un síntoma psicosomático, claro, puede ser. Este movimiento jugó un papel determinante en Estados Unidos. Bueno, eso no es tan importante. Debe señalarse que en Bergheim la extensión, no se ríe Luna, debe señalarse que en Bergheim la extensión otorgada a los poderes de la psicoterapia siempre superará ampliamente el área de los problemas psíquicos propiamente dichos. Si bien las principales indicaciones de la sugestión se dirigen a la histeria y a la neurastenia, y más allá a los trastornos funcionales en general, también se dirigen en el pensamiento de Bergheim en función de la intervención del elemento psíquico en la génesis y evolución de las diversas enfermedades, a diversas enfermedades orgánicas. Vamos de a poco. ¿Qué dice Bergheim? Bergheim utiliza el método de la sugestión. ¿Bien? Pensemos a la sugestión como la entendemos hoy en día, como una persona sugestionando a otra, implantándole ideas a otra, como haciendo que haga lo que esa persona quiere. ¿Bien? ¿Qué dice Bergheim? Este método de la sugestión, él lo utiliza no solamente para tratamientos psíquicos, para enfermedades psíquicas, sino además para la intervención del elemento psíquico en enfermedades orgánicas. ¿Bien? Y lo que va a decir es que este elemento psíquico va a intervenir en la génesis y en la evolución de las diversas enfermedades. La génesis, piensen que es el origen de la enfermedad, la génesis es como el momento en el que se causa la enfermedad y que lo causa, y la evolución es cómo esa enfermedad va cambiando a lo largo del tiempo, ¿bien? Las distintas etapas por las que va pasando esa enfermedad. Entonces, lo que dice Bergheim es, este elemento psíquico va a tener una influencia tanto sobre la génesis, o sea, sobre las causas, como sobre la evolución de las distintas enfermedades, también de las enfermedades orgánicas. ¿Bien? La Hasta ahí es sugestión. esa primera fuente. El método de sugestión va a tener influencia sobre la génesis y sobre la evolución. En realidad lo que él dice es que el elemento psíquico va a tener influencia. Ok, ok, gracias. Bien, él utiliza la sugestión para intervenir en las distintas enfermedades, pero si nosotros pensamos en la génesis, pensamos en la causa, es el elemento psíquico el que va a tener una intervención en la génesis y en la evolución de las enfermedades. ¿En qué página estoy? Acá, ahí estoy terminando la 3. Ahí voy a pasar a la 4. A ver si entendí, perdón, porque empieza hablando del espíritu, ¿no? Es como Sí, decir, ¿qué espíritu que tenés? Puede ser de forma positiva o negativa. Si es negativa, le va a afectar a la salud, y si es positiva también para bien. ¿Es así? exacto. Bueno, Pensemos que en ese momento se hablaba de espíritu, pero es como lo que hoy nosotros entendemos por mente, por psiquis. ajá, ¿Bien? gracias.
Si vos, lo que te dice te puede llegar a decir un médico hoy en día es si vos psicológicamente estás bien, hay más posibilidades de que te mejores. En cambio, si psicológicamente estás mal, eso te puede afectar en tu enfermedad y puede hacer que no te puedas mejorar. ¿Bien? O sea, como lo psicológico como una herramienta también para poder mejorar esa enfermedad. ¿Bien? Bueno, paso a la segunda fuente. La segunda fuente es la reactivación de la herencia psiquiátrica del tratamiento moral. Exacto. ¿Por qué dice la reactivación de la herencia psiquiátrica del tratamiento moral? Porque mucho tiempo antes, la psiquiatría llevaba adelante este tratamiento moral, que es, bueno, esto, enseñarle a la persona qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto. Y lo hacía a través del aislamiento, ¿bien? De internar a una persona. Se internaba a las personas, pero con el objetivo de cuidar el medio ambiente, con el objetivo de cuidar el entorno social, de cuidar a las otras personas. Como se creía que los locos eran peligrosos, se los internaba para proteger a todos los demás. Lo que ahora vamos a ver es que se retoma ese tratamiento, el tratamiento del aislamiento, pero con otros objetivos. ¿Bien? Dice, hacía bastante tiempo que no se consideraba que la reclusión de los alienados tuviera virtudes terapéuticas particulares. La internación obedecía más bien a motivos de orden público y de protección social que se sumaban a las justificaciones médicas de la hospitalización ordinaria. Entonces, esto que decía recién, se internaba a las personas para mantener el orden público y la protección social. El autor más importante de esta corriente es Charcot. ¿Bien? Y dice, con Charcot, Charcot dice que para él es importante una ruptura con el entorno habitual y con las relaciones familiares. Charcot utiliza el aislamiento, pero para que esa persona se pueda mejorar, ¿bien? Para proteger a esa persona. Lo que dice Charcot es, su entorno y sus relaciones familiares hacen que esa persona no se pueda mejorar, perjudican el tratamiento. Entonces, aísla a la persona, la interna, para alejarla de ese entorno habitual y de esas relaciones familiares y así poder darle tratamiento. ¿Bien? ¿Qué tipo de enfermedades tenía que tener la persona para que la encierren? Mm, por ejemplo, Charcot trataba a histéricas y a neurasténicos. Pero son enfermedades clasificadas en ese momento, no como lo entendemos hoy en día. Bien, serían como, bueno, Ok, cualquier persona que tuviera una enfermedad psicológica, digamos. Bien. Lo de Charcot, sí, básicamente es que él, cuando le empieza a dar tratamiento a estas enfermas, particularmente eran histéricas las que él trataba, encuentra que el entorno social de esas personas y sus relaciones familiares perjudicaban el tratamiento, o sea, hacían que no pueda avanzar lo suficiente. Entonces lo que él hace es aislarlas, las interna y las aísla de su entorno y de sus relaciones familiares para poder darle tratamiento. Entonces retoma el aislamiento, como se utilizaba antes en la psiquiatría. Sí, Charcot es el referente de la segunda fuente. Retoma el aislamiento como tratamiento, como antes se hacía en la psiquiatría, pero con un objetivo distinto, porque la psiquiatría buscaba proteger el entorno y el orden público, y Charcot busca proteger a la enferma. ¿Bien? Bueno, sigamos. El punto crucial de fondo que aparece en las palabras de Charcot es, evidentemente, a enfermedad psíquica, tratamiento psíquico.
Bien, lo que empieza a hacer Charcot es, se encontraba con enfermedades psíquicas y les daba tratamiento psíquico. Bien, no les daba otro tipo de tratamiento, sino que buscaba tratar lo psíquico, lo psicológico. Dice, el desarrollo de la idea contemporánea de psicoterapia está estrechamente ligado a la determinación de las neurosis como trastornos de esencia psíquica. Lo que empieza a descubrir Charcot en ese momento es que las neurosis tenían causas psíquicas. Bien, hasta ese momento no se veía eso. No se sabía que lo psicológico podía causar una enfermedad. Entonces, Charcot empieza a descubrir que las neurosis tenían una causa psíquica. Y por eso les da tratamiento psíquico. ¿Bien? Y el gran nuevo medio, el gran nuevo método que descubre Charcot y que empieza a utilizar Charcot, o que se descubre en ese momento y que empieza a utilizar Charcot, es la sugestión hipnótica. ¿Bien? Supongo que saben lo que es la hipnosis. Hipnotizar a una persona, como nosotros lo sabemos, dormirla, o sea, ponerla en un estado de sueño y en esa hipnosis poder o hacer que haga cosas o decirle cosas para que haga después. ¿Bien? Eso era lo que se creía en ese momento. Este método va a estar en auge entre 1900 y 1914. Bien, hasta ahí la segunda fuente. Y vamos con la tercera. Perdón, ¿me repetís lo de la hipnosis de nuevo? ¿Qué de todo, Joaco? Que él descubre la hipnosis y lo usa y me quedo ahí. O sea, lo usa como No sé qué tratamiento dice. psíquico, sería, ¿no? Él descubre la hipnosis, lo usa para tratar a sus enfermas. Y este método va a estar en auge entre 1900 y 1914. Ok. Bien. Pero él no es quien usa el primer concepto de hipnosis, ¿no? O sea, usa el método, pero hipnosis me suena a otra persona, ¿puede ser? Quien más utiliza y quien le da más importancia es Charcot. Ah, ok. Seguramente lo utilizaban otras personas. El otro autor que utiliza también, pero que le va restando importancia, es Bergheim. ¿Te Ah, ok. referías a él, Pili? Sí, está bien. Bien. Bueno, vamos a la tercera fuente. Dice, hago una breve introducción. En la segunda fuente, Charcot, todo esto lo hace y todo esto lo estudia en la escuela de la Salpêtrière. ¿Bien? Es importante porque nos va a ayudar para diferenciarla con la siguiente escuela, que es la escuela de Nancy. La escuela de Nancy lo que va a hacer es tomar lo que fue estudiando la escuela de la Salpêtrière y reinterpretarlo. ¿Bien? Le va a dar otra interpretación a los fenómenos hipnóticos. ¿Bien? Dice, Bergheim impondrá poco a poco, entre 1884 y 1892, la idea de que el estado hipnótico es un sueño determinado por sugestión. ¿Bien? O sea, que una hipnosis es un sueño determinado por la sugestión. Sugestión que no es más que la exageración de una disposición presente en la mayor parte de los individuos. ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque en la escuela de la Salpêtrière, esta sugestión y esta hipnosis se utilizaba en personas que tenían una patología, ¿bien? En personas que estaban enfermas. Pero en la escuela de Nancy con Bergheim, lo que descubren es que esta sugestión, esta capacidad de ser sugestionado, es una disposición que está presente en la mayor parte de los individuos. ¿Bien? Bien, y dice que en uno de los textos que escribe Bergheim, lo que dice acá Swain es que Bergheim le da un certificado de defunción al hipnotismo de la Salpêtrière. Como que lo deja de lado, le quita valor al hipnotismo. Bien, dice Bergheim, el estado hipnótico no es otra cosa que un estado de sugestibilidad exaltado. Puede ser producido con o sin sueño. El hecho de base es la sugestión,
que corresponde a una facultad natural del cerebro humano. Bueno, vamos a frenar ahí. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué la escuela de Nancy deja de lado el hipnotismo, o no le da tanta importancia al hipnotismo? Porque dice que no es necesario el hipnotismo para producir la sugestión. Bien, que esa sugestión se puede producir también en un estado de vigilia, o sea, de la persona despierta. Bien, y dice que puede ser producido con o sin sueño esta sugestión. Que el hecho de base es la sugestión, que corresponde a una facultad natural del cerebro humano. O sea, que es una facultad propia de cualquier cerebro humano, la facultad de la sugestión y de ser sugestionado. ¿Bien? ¿Qué sería la sugestión, perdón? ¿Qué sería la sugestión? Sí. Lo va a ir explicando, creo que lo explica ahora, pero es básicamente que una persona pueda implantar su propia idea en el cerebro de otra persona. Ok, o sea, no es necesario en este caso que la persona esté dormida. Exacto, lo que descubre Bergheim es eso, que no es necesario que la persona esté dormida para lograr esa sugestión. O sea, puedo a ver si creo que entendí la diferencia entre las escuelas, a ver si está bien, porfa. Como Sí. que Charcot pertenece a la escuela de la Serpentier y ellos lo que sostienen es que a las personas que tienen problemas mentales se los tratan con la hipnosis. Después está Bergheim, pertenece a la escuela de Nancy y lo que captura la escuela de Nancy de la anterior es que en realidad todas las personas son sugestionables, vamos a decir, y que no necesitan estar, que pueden estar en estado de vigilia. Esa Exacto. es la... Exacto, Ok. lo que va a decir Bergheim es que la hipnosis es un estado de sugestibilidad exaltado, pero lo que se hace con la hipnosis es sugestionar a la persona también. Entonces, lo que dice es, la sugestión es algo que también se puede producir sin dormir a la persona. ¿Bien? Voy a Perfecto, mirar. perfecto. Gracias. ¿Charcot utiliza el aislamiento? Sí, Charcot utiliza el aislamiento. Si Bergheim lo critica o no, no sé si está acá en el texto. Pero sí, Charcot utiliza el aislamiento y acá no habla de que Bergheim también lo utilice. ¿Bien? Bueno, esas son las tres fuentes. Esa sería como la primera parte del texto. Entonces teníamos una primera fuente, que es la corriente médico-psicológica, en la que se le empieza a dar esta importancia al espíritu. Una segunda fuente con Charcot, con la escuela de la Salpêtrière, que se utiliza el aislamiento para tratar a las personas y la hipnosis, el aislamiento a diferencia de el aislamiento que se utilizaba antes en la psiquiatría, que antes era para proteger el orden público y a las otras personas, y ahora es para proteger a la persona que está enferma, y que Charcot utiliza la hipnosis con personas que tenían una cierta patología. ¿Bien? La última fuente es la de la escuela de Nancy, que toma lo que se estudia en la escuela de la Salpêtrière y lo reinterpreta, y que lo que dice es que no es necesaria la hipnosis para sugestionar a otra persona. Me quedó una última cosita de esto, que es importante para entender la sugestión, es que dice que esta capacidad que tenemos todos de ser sugestionados es la de la espera confiada. ¿Bien? La espera confiada de confiar en el médico, sería, ¿bien? Confiar en la palabra del médico y esperar confiadamente que ese médico sabe, entonces lo que nos va a decir es lo que a nosotros nos va a ayudar. Por eso el médico puede sugestionar a la persona. ¿Bien? Y leo un poquito más para que se entienda mejor. Dice, la sugestión consiste en la influencia provocada por una idea sugerida y aceptada por el cerebro. Entonces, piensen en esta escena. Un paciente que espera confiadamente la palabra del médico, el médico sugestiona a la persona, provocando una influencia en esa persona por una idea sugerida,
y el paciente, por la espera confiada que tiene, acepta esa idea sugerida. ¿Bien? Bien. Continuamos con el siguiente apartado, que es el de los poderes de la sugestión. Bien, entonces se empieza a descubrir en ese momento lo que se puede lograr a través de la sugestión. Bien. Y dice Swain que se empieza a descubrir que la sugestión es un nuevo poder del hombre sobre el hombre. Bien, que cuando se sugestiona a una persona es un hombre teniendo poder sobre otro hombre. Y habla de dos vertientes, esto yo no sé si es tan importante, pero lo explico por las dudas, pero lo explico rápidamente y continuemos, así vamos a lo importante. Habla de dos vertientes, dice, se empieza a hablar de la sugestión. Y en la sociedad se recibe de dos formas distintas. ¿Bien? Hay ciertas personas que lo reciben de una forma benéfica y otras personas que lo reciben de una forma maléfica. Quienes lo reciben de forma maléfica, lo que dicen es, bueno, entonces cualquier criminal le va a poder sugerir y le va a poder sugestionar a otra persona para que otra persona cometa sus propios crímenes. Bien, esa sería como la corriente maléfica, creer que se puede utilizar para eso, utilizar de forma mala, se puede sugestionar a otra persona para que haga algo malo. Bien. La corriente benéfica lo que dice es, con esta sugestión se pueden lograr muchísimas cosas positivas en el tratamiento de las personas. ¿Bien? Y dice, la terapéutica, o sea, esta psicoterapia, consistirá principalmente en colocar al paciente en un estado psíquico donde la espera confiada sea más intensa, donde la imaginación acepte y reconozca como reales las impresiones que le sean transmitidas. Entonces, lo que dice es, esa psicoterapia en un primer momento que va a utilizar la sugestión, utiliza también la hipnosis, ¿bien? Por eso están tan relacionadas. ¿Por qué? Porque lo que dice es, se pone al paciente en un estado psíquico de una espera confiada más intensa y donde la imaginación acepte y reconozca como reales las impresiones que le sean transmitidas, ¿bien? Ese es el estado de sueño. ¿Está bien? Es un estado en el que la persona tiene una espera confiada más intensa y donde esas impresiones que le va a ir transmitiendo el médico son aceptadas y son reconocidas como reales. Bien, provocar por hipnotismo este estado psíquico especial y explotar con el objetivo de cura o de alivio la sugestibilidad exaltada de modo artificial. Tal es el papel de la psicoterapéutica hipnótica. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la psicoterapéutica hipnótica? Poner al paciente en ese estado en el que es mucho más fácil sugestionarlo. Dice, hay una sugestibilidad exaltada, con el objetivo de curarlo o aliviarlo. ¿Bien? Igualmente, dice, si bien la hipnosis es algo bastante poderoso y ayuda muchísimo, es una herramienta muy poderosa, el sueño no es indispensable. O sea que también se pueden lograr estos objetivos sin introducir el sueño. Bernheim dice que el sueño provocado no es necesario para obtener los fenómenos llamados hipnóticos. Todos esos fenómenos pueden ser obtenidos en algunas personas en estado de vigilia sin maniobras previas, por la sola palabra. O sea, se pueden lograr los mismos objetivos sin introducir el sueño. ¿Bien? Utilizando únicamente la palabra. Bien. Avanzo. Entonces, en un principio, la sugestión era utilizada para tratar los síntomas, ¿bien? Tratar los síntomas que tenía esa persona y tratarlos de a uno, pero no iba hacia las causas. Esto lo vamos a ver mejor en los límites de la hipnosis, que es el siguiente apartado.
iba hacia los síntomas y no hacia las causas. Entonces, lo que pasaba era que trataba esos síntomas, pero al no tratar las causas, la persona volvía a generar síntomas constantemente. Bien, pasemos al siguiente apartado, que es el de los límites de la hipnosis. Estoy yendo un poquito más rápido para ver si lo podemos terminar en este Meet o abrimos un cachito más otro, pero para no irnos tanto de tiempo. Bien, los límites de la hipnosis. ¿Qué va a decir Swain en este apartado? Que la hipnosis se va a terminar dejando de lado porque presenta ciertas limitaciones, ¿bien? Hay ciertas cuestiones que se le critican a la hipnosis por las que se la termina dejando de lado como método y no se sigue utilizando. Vamos a ver 3 en particular. Paren que estoy buscándolos. Bien. En un primer lugar, algo que se le critica a la hipnosis, esto no es una limitación de la hipnosis, sino algo que se le critica, es que deja de lado la posesión de sí mismo. A ver, dice, deja radicalmente fuera de juego el poder reflexivo del paciente. O sea que cuando se hipnotiza a alguien, cuando se lo sugestiona, esa persona no va a poder reflexionar, no va a poder reflexionar sobre lo que realmente quiere, sobre lo que le está diciendo la otra persona y demás, y que hay una sustitución momentánea de la voluntad del paciente por la voluntad del médico. ¿Bien? En lugar de que la persona pueda contar con su propia voluntad, es el médico quien le va a imponer la voluntad del médico. ¿Bien? Y esa persona la va a tomar porque está hipnotizado, porque está sugestionado. ¿Bien? Lo que se descubre luego, y esta sí es una primera limitación, es que algunos pacientes, o en algunas ocasiones, presentaban una capacidad de resistencia. ¿Bien? Que había ocasiones o había personas que no podían ser totalmente hipnotizados y sugestionados, que no se les podía implantar ciertas ideas, sino que presentaban una resistencia a esto. Da un ejemplo después, que está bueno para entenderlo, que es, bueno, una enferma, una histérica, que se le introducía en una hipnosis y se le iba diciendo que haga ciertas cosas, incluso cosas malas, hasta criminales, pero que en un momento cuando se le dice que se desnude para darse un baño, no lo hace. Ahí hay una resistencia. Si la persona se suponía que si estaba en hipnosis y que si se iba generando esta sugestión, iba a hacer todo lo que dijera el médico y el médico iba a poder implantar cada una de sus ideas, se le presenta como una resistencia que haya algo que esa persona no haga. Bueno, eso es con lo que se empiezan a encontrar y es una primera limitación, que en muchas ocasiones había resistencia por parte de los pacientes. Una segunda limitación es, me va a faltar una. Bueno, es el carácter temporario que tenía los efectos de la hipnosis. ¿Bien? Lo que vamos a ver es que el médico realizaba la hipnosis, realizaba esta sugestión a través de la hipnosis, y con esa sugestión y con esa hipnosis lo que podía hacer es ir aliviando algunos síntomas. ¿Bien? ¿Qué pasaba? La persona se iba, como no iban hacia las causas de esa enfermedad seguían estando. La persona se iba a su casa, durante un tiempo tenía esos síntomas aliviados, pero se volvían a despertar otros síntomas, o se volvían a despertar los mismos síntomas. Entonces, tenía que volver, o sea, duraba un breve lapso el efecto de la sugestión. Tenía que volver al médico a que nuevamente lo hipnotice, lo sugestione,
para poder volver a aliviar los síntomas. Se volvía a ir y otra vez pasaba lo mismo. Entonces, ¿esto qué generaba? Una dependencia. Esa persona dependía del médico para poder estar bien. ¿Bien? Y ahí lo que dice Swain es que hay un desplazamiento de la patología. Porque antes se padecía de cierta enfermedad, por ejemplo, se padecía una histeria, pero ahora se padece de la dependencia hacia el médico. ¿Bien? Y okay. Bien, estaba buscando bien cuál era la última limitación. La última limitación es esto que les decía hoy más temprano, de que la hipnosis va hacia los síntomas y no hacia las causas. Bien, esa es la otra limitación, de que es superficial ese tratamiento. Porque si no va hacia las causas siempre van a permanecer ahí y la enfermedad va a volver constantemente. Bien, entonces esas serían las tres limitaciones, que puede haber una resistencia en los pacientes, que tiene un carácter temporario y que puede terminar ocasionando una dependencia, y la última que es superficial, o sea que no va hacia las causas. Bien, siguiente apartado. Vamos a tener que hacer un último meet, lo que sí no va a estar grabado el último, porque teníamos programados 2, pero bueno, por lo menos va a quedar todo esto. El último, vamos hasta las 12 en punto y ahí hacemos el otro meet. El otro apartado es el de el retorno al tratamiento moral, la persuasión. Bien, entonces lo que vamos a ver es que por todas estas limitaciones que tiene la hipnosis, se pasa a otro método que es el de la persuasión. Dice, muy rápidamente se dará una reacción en los médicos que conducirá a un... esperen que le respondo la pregunta. Lu, ¿de qué segundo lugar hablas exactamente? Si querés por ahí abrir el micrófono y preguntarlo, por ahí es más clara la pregunta. ¿Quién va a aplicar el tratamiento moral? En este apartado, lo que dice es que se vuelve al tratamiento moral, a este tratamiento que buscaba enseñarle a la persona o guiar a la persona en lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que es correcto e incorrecto. Ah, no, lo que yo decía de que se dejaba de lado la posición del paciente, la posesión sobre sí mismo, es que era algo que se le criticaba a la hipnosis. Pero después habla de 3 limitaciones y esa no entra en esas 3 limitaciones que estaba diciendo. Las 3 limitaciones son el carácter temporario, la posibilidad de que se genere una resistencia y que es superficial. Bien, avancemos. Hasta donde lleguemos. De nada. Dice, muy rápidamente se dará una reacción en los médicos que conducirá a un resurgimiento bastante sorprendente del viejo tratamiento moral en su noción misma y en el espíritu de su dispositivo práctico. Dos de los autores que vamos a ver en este apartado y que van a llegar hacia la persuasión son Du Bois de Verne y el otro autor es de Sherin. Esos los pueden encontrar bien en el texto y si no, pídanmelos ahora por el chat de WhatsApp. Dice, de Sherin había sido partidario y practicante de la hipnosis.
Además, había probado la sugestión en estado de vigilia. Gracias, Valen. Su perspectiva es un enfoque de reacción interna a los impases y a los problemas de la sugestión hipnótica. Entonces, Dejerin va a venir con una crítica. ¿En qué página estoy? En la página 14. Dejerin va a venir con una crítica hacia la hipnosis y hacia la sugestión, que son métodos que él había utilizado, pero que empieza a encontrarse con estas limitaciones y empieza a criticarlos, entonces trata de buscar otra forma de llevar adelante la psicoterapia. ¿Bien? Entonces, su perspectiva, dice, proviene de una triple exigencia. Habla de 3 exigencias. Por un lado, una exigencia de profundización. Dice, la rápida reaparición de los síntomas luego de su temporaria desaparición bajo el efecto de la hipnosis muestra irrefutablemente el carácter superficial de este tipo de tratamiento. Entonces, esto que veíamos hoy de que una de las limitaciones de la hipnosis es que es superficial, Dejerin dice, a la psicoterapia le tenemos que exigir una profundización, entonces que se vaya más allá de los síntomas. La sugestión, dice, se dirige al síntoma y no a la causa. Solo actúa en la superficie y no en el fondo. Toda psicoterapia auténtica deberá pasar por la elucidación de las raíces del trastorno. Entonces, ¿qué le exige Dejerin a una psicoterapia? Que vaya hacia las raíces del trastorno, que busque las causas. Solo será verdaderamente eficaz si llega a explicar al sujeto, luego de haberle hecho confesar su vida, cómo y por qué se ha enfermado, cómo y por qué logrará curarse. Perdón, miro una de las preguntas. Elucidación se refiere a buscar cuáles son las causas de la enfermedad. En este momento estamos hablando de las exigencias que propone Dejerin para una psicoterapia. Para que una psicoterapia sea válida, para que sea una buena psicoterapia, digamos, estas son las exigencias que propone Dejerin. ¿Bien? Entonces, voy a explicar esta exigencia y ya frenamos y seguimos en otro mito. Entonces dice, solo será verdaderamente eficaz la psicoterapia si llega a explicar al sujeto, luego de haberle hecho confesar su vida, cómo y por qué se ha enfermado y cómo y por qué logrará curarse. Entonces, para que sea eficaz una psicoterapia, primero, dice Dejerin, el enfermo tiene que poder confesar su vida, o sea, hablar de las distintas cuestiones de su vida, y el analista le tiene que poder explicar cómo se enfermó, por qué se enfermó, y cómo se va a curar y por qué se va a curar. ¿Bien? Esa sería la primera exigencia, una exigencia de profundización. ¿Bien? Bueno, cortamos, abro otro Meet, les vuelvo a aclarar que el siguiente Meet no va a poder estar grabado porque no estaba programado desde antes. Pero cortamos y en 5 minutitos, 12 y 5, nos conectamos en el siguiente.